Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el llenado de libros de compras y ventas, formulario SAT 2237 y sus anexos, la importancia del llenado de esos libros para la respectiva elaboración de la declaración jurada mensual de pago del impuesto. Recordarles siempre que nuestros materiales son únicamente para fines didácticos e ilustrativos y que en ningún caso sustituyen la consulta legal a las leyes. Todo esto está amparado en la base legal. Tenemos de referencia específicamente la ley del IVA y su reglamento, y en alguna que otra lámina verán otra referencia por ahí, pero todas las hemos dejado anotadas en las láminas, ¿verdad? También las presentaciones les van a llegar a su correo junto con el link para realizar la evaluación. Entonces ahí ustedes pueden tener acceso a la presentación y la pueden compartir también con personas que no hayan podido participar en esta presentación. Vamos a iniciar hablando del objetivo. El día de hoy nosotros esperamos que el participante pueda adquirir o reafirmar los conocimientos referentes al contenido de los registros en los libros de compras y ventas para el correcto llenado y la presentación de la declaración jurada y pago mensual del impuesto sobre la renta. Derivado de la nueva modalidad del curso, por favor les pedimos que todos anoten las preguntas que tengan en las boletas y al final de la charla vamos a dejar un espacio entre 20 minutos o media hora, lo más que se pueda, para atender las consultas que ustedes tengan. Y sí, por favor, les agradecería mucho que seamos puntuales en el tema, porque por cuestiones de tiempo, aunque yo quisiera, no voy a poder responderles preguntas que tengan generales del IVA en otros aspectos, ¿verdad? Sino que nos centremos específicamente en el llenado de los formularios y la presentación de la declaración, ¿verdad? Saben que si tienen alguna otra duda, pues aquí al final les damos los medios de contacto para que les podamos atender. Veamos acá un poquito de los libros y registros en el IVA. Independientemente, nos dice el artículo 37 de la ley del IVA, que independientemente de las obligaciones que establece el Código de Comercio en cuanto a la contabilidad mercantil, los contribuyentes deberán llevar y mantener al día un libro de compras para reportar las compras o importaciones de bienes, así como las adquisiciones de servicios, y un libro de ventas para reportar las ventas efectuadas y los servicios prestados. Bueno, esta obligación nos la da desde el artículo 112 del Código Tributario, en el numeral 1, inciso A, en donde claramente dice que el contribuyente está obligado a facilitar a la administración tributaria todo su proceso de recaudación, fiscalización e investigaciones que realice, y que para ello deberá de hacer esto, ¿verdad? Y el numeral 1 habla específicamente de que debe de llevar los libros y los registros que las leyes específicas le requieran para los controles. Además de eso vemos, bueno, y entonces, ¿cuándo yo estoy obligado a esos libros y a esos registros? Cuando yo soy contribuyente del IVA. ¿Y cuándo soy contribuyente del IVA? Cuando estoy realizando cualquier acto grabado que establece la ley en el artículo 3 del IVA, yo me tengo que inscribir como contribuyente y entonces me convierto en afiliado al IVA con las obligaciones de llevar estos libros de compras y ventas. Aquí brevemente vamos a decir, bueno, mire, la obligación de contabilidad completa no está dada en las leyes tributarias. En varios cursos hemos platicado al respecto, miro algunas caras conocidas, ¿verdad? De repente los aburrimos cuando repetimos alguna cosa, pero no podemos dar por sentado que todos nos han acompañado en esos temas. Y recordemos que la obligación o no de llevar contabilidad completa la da la ley específica de cada entidad, dependiendo cómo se constituye. En manera general podemos decir, los que son comerciantes, el Código de Comercio, pero cualquier otra figura que no sea comerciante, la ley que le sirve de amparo para constituirse le va a decir si lleva contabilidad completa o no. Pero si realiza actos grabados en el IVA, independientemente de con qué ley se haya constituido, está obligado a llevar libro de compras y libro de ventas, ¿verdad? Adicional a los que le correspondan por otras leyes específicas. Veamos aquí qué obligaciones se llevan relacionadas con el llenado de los libros en el IVA. Veamos de manera general que desde el Código de Comercio y las leyes tributarias siempre nos dice que los libros se deben de llevar en orden cronológico los registros, de manera ordenada, cronológica, sin tachaduras, sin alteraciones. Y para ello debemos de
Para ello debemos, en primer lugar, de habilitar los libros. La habilitación del libro se realiza mediante el formulario 7121 en la plataforma de Declaraguate, cancelando 50 centavos por cada folio de libro. También, si alguien quiere hacerlo físicamente, pues todavía está habilitado el formulario SAT 52, pero eso genera mayor tiempo y mayor costo en tenerse que trasladar a una oficina tributaria. Es mucho más fácil a través de Declaraguate. Entonces, la única condición es que debo tener usuario de agencia virtual, porque a través de la plataforma de Declaraguate yo voy a imprimir mi resolución de autorización. Y en lugar de tener un sticker de habilitación que me imprimen en la agencia, cuando yo pague por medio de Declaraguate, lo que voy a tener es la resolución de autorización. Y ese es el documento que respalda que mis libros están debidamente habilitados. Entonces es la resolución la que yo debería de guardar junto con mis libros. El pago no cambia, siempre son 50 centavos por hoja, ¿verdad? La forma de registro, la ley nos dice, bueno, mire, no se preocupe, usted lo puede llevar manual o computarizado como usted desee. No existe un formato como tal que la SAT administre a los contribuyentes y que le diga, este es el formato que usted debe de llenar. El reglamento de la ley del IVA da las bases y dice los requisitos mínimos y la información mínima que deben contener esos libros. Entonces, cada contribuyente, de acuerdo a su actividad económica, de acuerdo a la gama de documentos que tenga para registrar sus operaciones, de acuerdo a su nomenclatura y de acuerdo a sus operaciones particulares, diseña su propia estructura de los libros, considerando lo que dice el artículo 39 del reglamento, en donde se detallan los requisitos mínimos que se debe de tener para que eso esté correctamente registrado. Entonces, puedo llevarlos manual o puedo llevarlos computarizados. Cuando hablamos de computarizados, pues pueden ser desde una simple hoja Excel que yo tenga porque soy un contribuyente, que no estoy obligado a llevar un contador y llevo yo sola mi registro, como puede ser una empresa de gran envergadura que tiene un sistema integrado que desde el mismo inventario le emite sus facturas y le generan los registros para los libros, ¿verdad? Entonces ahí no importa la manera en que lo lleve como computarizado. ¿Cuál es un beneficio que la Administración Tributaria ha desarrollado para los contribuyentes? La plataforma de Asistelibros, que está disponible en el portal de la SAT y que cualquier contribuyente que desee puede tomarlo como base para llevar su registro, y únicamente están obligados a utilizar esa plataforma pues los contribuyentes especiales. De ahí para hacer el registro, el envío semestral que deben de hacer de sus registros. De ahí los demás contribuyentes es voluntario y opcional, no es una obligación. Veamos acá, otra de las obligaciones que hay es mantener los registros al día. Bueno, y la misma ley del IVA nos dice que se va a considerar que los registros están al día cuando se encuentren asentados en el libro las operaciones dentro de los 2 meses calendarios siguientes a el mes en que se están declarando y se realizaron, ¿verdad? Entonces, ojo con esa parte. Los registros deben de estar al día y lo interesante que hemos visto nosotros, y esto es importante que lo tomen en cuenta. Resulta que la ley sí dice que yo tengo 2 meses para llenar mis registros, pero la declaración mensual yo la tengo que hacer en el mes calendario inmediato siguiente. Y la forma correcta de operar es que yo llene mis libros y que de la información de mis libros yo obtenga la declaración. Y hemos detectado, lamentablemente, que la operatoria en la vida real es al revés, ¿verdad? Yo primero declaro y 2 meses después estoy corriendo para llenar el libro. Y quizá ni 2, 3 o 4, porque si no me fiscalizan, no me detectan que no lo tengo al día. Entonces no importa. Pero ¿qué sucede? Después el libro no les cuadra con la declaración porque ya ni se acuerdan qué pusieron en la declaración. Y el libro debiera ser la base para sacar la declaración, ¿verdad? De ahí que el artículo 39 del reglamento nos pida que al final de cada mes hagamos un resumen de las operaciones, porque ese resumen va orientado a que de ese resumen yo alimente mi declaración de una manera más fácil. Entonces tenemos de contribuyentes a contribuyentes, en donde tal vez hay contribuyentes que prestan servicios y emiten una sola factura al mes, pues qué fácil, ¿no? Pero hay contribuyentes que tienen una serie de productos y una gama de operaciones que se complica mucho más. Y el hacer el resumen es de vital importancia, no solo para cumplir con el mandato de la ley, sino para que el contribuyente pueda obtener de manera más fácil y correcta
la información que le va a servir para llenar la declaración. Entonces, ojo, porque la ley da 2 meses, pero deberíamos de hacerlo dentro del mes calendario siguiente para poder declarar correctamente. Entonces, esa es la sugerencia que nosotros le damos. En la medida en que usted agilice el registro de los libros, le va a ser más fácil producir su declaración con la información correcta y va a evitar errores y va a evitar tener que hacer rectificaciones después. Cuando logra poner su contabilidad al día y no le pega, entonces hay que ir y rectificar la declaración. Y ahí tiene otras incidencias, ¿verdad? Entonces, eso es vital que lo veamos. Por otro lado, nos dice la ley, bueno, ¿en dónde tienen que estar los libros ubicados y por cuánto tiempo el contribuyente debe conservar los libros? Y aquí pues yo me tomé también la molestia de ver un poco el Código de Comercio. ¿Por qué? Porque en esta parte de los libros, el Código de Comercio no habla solo de los libros de contabilidad, sino hace referencia a los libros que requieran las leyes tributarias específicas. O sea que ahí lo amarra también. Y específicamente en el artículo 371, en el último párrafo, el Código de Comercio dice y recita casi las mismas palabras que tiene el artículo 37, 39 del reglamento, donde dice que los libros tienen que ubicarse en el domicilio fiscal del contribuyente o en la oficina del contador que él tenga registrado ante la Administración Tributaria para el efecto. Entonces, de ahí la lógica que se maneja, que cuando la SAT visita a algún contribuyente, le pide sus libros y este le dice, no los tengo acá porque lo tiene mi contador, o es un tiempo razonable de 3 días para que el contador le entregue los libros, porque se supone que están al día. Alguien quiere más días, pero eso es porque no tiene la contabilidad al día. Es otro tema. Entonces, ojo ahí con esa parte, porque sí se está cumpliendo con eso. En que por eso, cuando es el contador quien tiene los libros, pues se le concede un plazo de 3 días ahí al contribuyente para que 3 días le alcanzan inclusive para ir de aquí a Petén a traer sus libros y volver. Se va en bus, un día de ida, un día de regreso. Y al tercer día ya tiene sus libros aquí. O sea, no hay ningún problema. Por lejos que esté el contador, lo puede localizar en un periodo de 3 días, ¿verdad? Y si estuviera por allá, por Varías o alguno de esos lugares de Huehue, que de aquí a Huehue uno se hace 8 horas a veces, y de mero Huehuetenango a otros lugares se hace otras 6, ¿verdad? Entonces nos ponemos de acuerdo en un punto central, ¿verdad? Y yo me voy de aquí, y él llega, y ahí ahorramos tiempo, y en 3 días tenemos los libros. Entonces, de ahí esa lógica de ese periodo que se le puede dar cuando los tiene el contador. Y respecto a la conservación de los libros y los registros, en materia tributaria propiamente dicha, pues nos amarramos al artículo 47, ¿verdad?, del Código Tributario respecto a la prescripción. Y también el artículo 39 del reglamento habla de la conservación de los libros y establece que deberá de ser por el periodo de prescripción. Si nos referimos al Código de Comercio, que en el 368 y el 371 también habla un poco de esto, hace referencia a que todos los registros de una empresa la deberían de tener durante el tiempo de vigencia o de vida de la institución, porque es una empresa, porque es un ente jurídico. Y hay un parrafito que hace referencia a lo tributario y le dice de acuerdo a la prescripción en materia tributaria, ¿verdad? Entonces, aunque ustedes conserven los libros por más tiempo, saben que la prescripción aplica y el único cuidado que tienen que tener es que no se haya dado algún hecho del artículo 50 del Código Tributario que interrumpa la prescripción y que por lo tanto yo sí pueda pedirle algún registro de más allá de 4 años hacia atrás, ¿verdad? Pero se tiene que haber suscitado algún hecho del artículo 50 del Código Tributario. Si son contadores, yo siempre les digo, el artículo 50 del Código Tributario lo deben de saber recitar. Entonces, si hay contadores aquí que no se lo saben, no les voy a decir que levanten la mano para que no se sientan mal, ¿verdad? Pero si hay contadores acá que no se saben el artículo 50 del Código Tributario, anótenlo por ahí de tarea y como dice una colega, en sus noches de insomnio, entonces lo pueden ir practicando para que se les quede, ¿verdad? Entonces, veamos estas obligaciones, pero como sabemos, toda obligación, si no se cumple, ¿qué tiene? Consecuencias, ¿no? Y entonces, derivado de todas esas obligaciones, lo que no cumplimos nos deriva en materia tributaria en una sanción. Y cuando hablamos de tributos, las sanciones toda la vida son más plata. Intereses, multas, moras, recargos y pagos adicionales. Entonces,
La principal y quizá la más dura es no haber habilitado y autorizado los libros contables establecidos en el Código de Comercio, y he puesto con negrita lo que nos interesa hoy, ¿verdad? Y haber habilitado los libros que establecen las leyes tributarias específicas. O sea, no tenerlos habilitados se encuentra en el artículo 85, numeral 4 del Código Tributario, como una infracción que está sancionada con el cierre temporal de la empresa. ¿Qué significa eso? Con un cierre con autorización de un juez que va a cerrar el establecimiento por un mínimo de 10 días, un máximo de 20, y que puede ser sustituido por una multa monetaria para los contribuyentes en el régimen general del IVA por 10,000 quetzales, y si fuese pequeño contribuyente por 5,000 quetzales. Entonces, ojo ahí, porque artículo 85 y 86 del Código Tributario nos refiere al cierre temporal por no haber habilitado los libros, y si lleva contabilidad completa, no haberlos autorizado en el registro mercantil. Entonces, ojo con esa parte. Y las demás obligaciones, pues también derivan algunas sanciones. ¿Qué sucede si llevo los libros y registros en una forma distinta? Bueno, ¿y dónde me dicen cuál es la forma correcta de llevar los libros? La base es el artículo 39 del reglamento del IVA. Ahí me dice que debo de asentar y que debo registrar en cada uno de los libros. Entonces, llevarlo en forma distinta me genera una multa de 5,000 quetzales cada vez que me fiscalicen. Por otro lado, no llevar al día los libros. Si no se han asentado las operaciones dentro de esos 2 meses calendario que la ley nos da, pues tenemos una multa de 5,000 quetzales en cada periodo mensual en que me estén realizando la revisión y que eso no esté operado al día. Por otro lado, dice, hay quienes deben de informar detalladamente sus compras y sus ventas de acuerdo al artículo 57D de la ley del IVA, y esa norma le dice al contribuyente que van a estar obligados a hacer una presentación electrónica como mínimo una vez cada 6 meses, los contribuyentes que tengan la calidad de contribuyentes especiales. Y para ello los contribuyentes especiales es que la mayoría se basan en la herramienta de Asistelibros. No es obligatorio que lo manden por el Asistelibros, porque algunos ya tienen su sistema integrado de contabilidad y a través de él también generan su informe. La obligación es que lo reporten. Pero en este caso, si hay aquí contadores que manejan los registros de contribuyentes especiales, sabrán ustedes que ellos desde hace mucho tiempo atrás ya están acostumbrados de hacer este envío de manera mensual, porque lo hacían como un procedimiento que SAT había implementado para el mejor registro y control. Entonces a ellos esta norma no les ha hecho mucha bulla, ¿verdad? ¿Qué establecemos con base en esto? Como dice, como mínimo cada 6 meses, pues tendrían que pasar su registro de enero a junio, y como la ley dice que para que los libros estén al día se da 2 meses, entonces él tiene todo julio y todo agosto para hacer ese registro. Entonces al 31 de agosto es la fecha límite para hacer el envío del libro de los primeros 6 meses. Y del segundo semestre, que es de julio a diciembre, él tiene opción de operar sus registros durante todo el mes de enero y febrero. Entonces tiene hasta el último día de febrero para hacer el envío del segundo semestre de los libros de compras y ventas. Artículo 57, literal D, de la ley del IVA, y la no presentación de un informe que esté establecido como obligatorio en la ley, de acuerdo al artículo 94, numeral 13, lo hace acreedor a una multa de 5,000 quetzales la primera vez que no lo presente, 10,000 quetzales la segunda vez, y si hay más de 2 veces, 10,000 quetzales más el 1% de los ingresos brutos. Y alguien de repente por ahí podría decir, ah bueno, 2 veces 3 pago los 10,000 y ya. Pero si hay más de 3, entonces la SAT ya lo puede llevar y tipificar como resistencia a la acción fiscalizadora, y podría ser tipificada la sanción de acuerdo al artículo 93 del Código Tributario. O sea, no es probable que no quede ahí, sino que la cosa trascienda, ¿verdad? Entonces, cuidado con esa parte. Veamos ahora un pequeño formato que está establecido para el libro de ventas, haciendo la aclaración, como les decía al inicio, no es que la SAT esté sugiriendo este formato. Nosotros con este curso lo que estamos pretendiendo es llevar de una manera más clara lo que el reglamento pide. Entonces aquí hemos tratado de describir a manera de columnas la información mínima que requiere el reglamento.
Sabemos que la manera de operar de cada empresa varía y de acuerdo a los registros que lleven, también los llevan de manera distinta. Por ejemplo, acá nosotros hemos puesto la serie, el número de factura, la fecha y una columna para la clase de documento. Quiere decir que cuando sea factura se pondrá factura, si no nota de débito, declaración aduanera o el que corresponda. Tenemos conocimiento y hemos visto en la práctica que los contribuyentes varían porque quienes abren una columna por cada uno de estos tipos de documentos. O sea, hay quienes lo diferencian por color en su registro, porque la ley dice, diferéncieme qué es el tipo de documento. Entonces, cada contribuyente, hay unos que manejan código, hay otros que manejan colores, hay otros que manejan columnas, hay quienes manejan filas. Entonces, depende de cómo el contribuyente lo lleve o le sea más cómodo. Lo que la ley pide es que la información esté de manera detallada. Y ojo con el libro de ventas, el artículo 39 sí le da el beneficio al contribuyente que está en el régimen general de poder consolidar todas las operaciones de un día en un solo renglón. Pero le dice debe ser por tipo de documento, por tipo de operación. Y que en ese caso deberá de consignar en el nombre, ¿verdad?, clientes varios y debe de anotar el primer número de factura y hasta el último número del rango que está considerando en esas ventas del día. Ojo, porque ese beneficio está dado únicamente para el libro de ventas. En el libro de compras no se puede consolidar. El libro de compras es de manera detallada e individual cada transacción. Entonces, vamos ahí con esa parte. Sigamos acá y he traído un pequeño ejemplo como de un llenado del libro para ver cómo quedaría. Si ustedes se dan cuenta, tenemos la columna de fecha, estamos trabajando el mes de diciembre, tenemos la serie, tenemos el número del documento, la clase, que en este caso todas son factura, el número de identificación tributaria, en este caso todos están con NIT, y acá los clientes. Acá queremos resaltarles pues que las operaciones, las facturas anuladas también se deben de registrar. Entonces, considerar eso, ¿verdad? Por eso lo hemos puesto con rojo para que resalte que las anuladas también van anotadas en el libro y que se hace la debida separación. Por ejemplo, en este estamos viendo que está separando lo que la ley nos pide: ventas, servicios prestados, exportaciones, ventas exentas, IVA débito y el total de la transacción debidamente separado. Para este ejemplo no hemos consignado nada en estas casillas, pero sí vale la pena mencionar el tema de ventas exentas. Cuando hablamos de ventas exentas nos hemos dado que hay mucha confusión en cuándo es una venta exenta y cuándo no. Y tenemos que reconocer que una venta exenta es cuando a esa venta no se le debe de cargar el IVA. No es cuando yo le vendo a un ente exento. Cuando yo le vendo a un ente que está exento, para él está exenta la transacción, pero para mí es una venta común y corriente y es una venta gravada que lleva IVA incluido, pero de alguna manera él o lo paga como consumidor final y no reclama crédito porque está exento y no tiene derecho a reportar compensación de crédito y débito, o me emite una constancia de exención por el valor del IVA. Pero para mí es una operación gravada como cualquier otra. Tiene IVA incluido. Lo que va a variar es si me lo paga en efectivo o me lo paga con una constancia de exención. Pero cuando yo le vendo a un ente exento, no es una venta exenta. Una venta exenta es, por ejemplo, las asociaciones y fundaciones que el artículo 7 de la ley del IVA le dice, mire, están exentas por los servicios que prestan. Ah, bueno, entonces es una asociación de médicos y da servicios de consulta médica. Entonces, cuando el médico le atiende y le cobra 10 quetzales por la consulta, ese es un servicio. Le emite un recibo de ingresos que no lleva IVA y tampoco está obligado a emitir factura porque es un acto exento y no, esa es una venta exenta. Las farmacias, cuando venden medicina genérica, ahí no incluyen el impuesto porque está exento el medicamento genérico. Entonces ustedes tal vez se habrán dado cuenta ahora que muchas farmacias han modificado su sistema y cuando compramos varias medicinas vemos al final y nos dice cuánto era exento y cuánto lleva IVA incluido de lo que compramos. Y entonces ahí nos lo separan de una vez. Entonces esas son ventas exentas. Entonces es un tema con el que sí les llamamos a la reflexión y hagan un asterisquito ahí que hay que repasar cuándo es una venta exenta y cuándo no. Realizo yo una exportación, de acuerdo a la ley del IVA, dice que
las exportaciones están exentas de IVA. Entonces, esa es una venta exenta. Pero para este caso, recordemos que nos pone una casilla distinta para las exportaciones. Entonces, en este caso, si hago una exportación, no va a ir como venta exenta, va a ir en la casilla de exportaciones, aunque sí es una venta exenta de IVA, ¿verdad? Entonces, por efectos de registro se maneja diferente. Vamos aquí, el libro de compras, de igual manera, tenemos acá el resumen de la información que hemos puesto acá. Y este resumen es el que nos sirve a nosotros para vaciar la información al formulario y lo que hablábamos al inicio.